Paola tenía 14 años cuando llegó a Tuxtla con su familia para buscar un trabajo y empezar una nueva vida. Era una niña indígena, su papá no sabía español, entonces se le complicó mucho encontrar trabajo y finalmente no lo logró. Después de varios días se presenta un señor en la casa de Paola como un representante de una agencia de trabajo en México y en Estados Unidos, y le ofrece a Paola que lo acompañara, que lo acompañe para que él pueda ofrecerle un empleo en la Ciudad de México. Después de 10 horas, Paola todavía no sabe dónde está, y el hombre que dijo querer ayudarla la violó a un costado de la carretera. Después de varias horas de viajes llegan a Cancún, la primera parada, donde Paola es prostituida con turistas de la Riviera, con hombres que no saben español, en un hotel en Cancún. Después de varios días, a Paola la trasladan a Tapachula, en Chiapas, al burdel donde ahora trabaja hace ya 4 años, y donde le pagan 20 pesos por cada cliente. Ella va a tener que trabajar ahí hasta juntar 20,000, que es su deuda, porque es el precio que pagaron por ella. Berenice también llegó a Monterrey en busca de un trabajo prometido, en búsqueda del trabajo que el novio de su amiga le había prometido en la maquiladora. Pero también fue víctima del engaño y terminó trabajando aquí en Monterrey en la calle Madero en un prostíbulo. Ahí conoció a María, a Bernarda y a Rosa. Ellas también llegaron engañadas a Monterrey buscando un trabajo fantasma que nunca existió, por medio de familiares o completos desconocidos. Entre 300 y 400 mujeres llegan a Monterrey todos los meses para ser prostituidas. La mitad se queda aquí y la otra mitad se reparten entre otras ciudades de México y Estados Unidos. Acapulco, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Monterrey, son algunas de las entidades que se quedan con la mayor parte del motín. Y las mujeres y niñas, que tienen en su mayoría entre 12 y 21 años, son prostituidas en bares, en salas de caballeros, en salas de masaje, en clubes, en los tables que aquí en Monterrey están en las calles de Villagrán, Madero y Colón. Según una fundación que se llama Trust Law, México tiene la categoría número 5 de entre los países que conforman el G20 como uno de los 5 peores lugares para vivir siendo mujer, después de India, Arabia Saudita, Indonesia y África. Y hay muchos motivos por los cuales México tiene tan mal desempeño en materia de género, pero uno de los factores determinantes para este tipo de rankings es el nivel de violencia que se ejerce hacia las mujeres en estos países, y específicamente el alto índice de feminicidios que se registran en el país. México, de hecho, es entre los 28 países, tiene la posición número 23, con la mayor tasa de feminicidios a nivel mundial. Solo en Nuevo León muere una mujer asesinada cada 4 días y medio. Pero si hablamos ya a nivel nacional, muere una mujer asesinada cada 3 horas. Y yo les pido que hagan las cuentas y se pregunten cuántas mujeres murieron desde que empezó este evento. ¿Cuántas mujeres murieron desde que empezó la semana? ¿O cuántas mujeres van a morir asesinadas en lo que acaba el 2016? 1909, que es el nombre que decidí ponerle a mi plática, es el número de feminicidios que se registró en México entre el 2007 y el 2012. ¿Pero qué tienen en común el feminicidio y la explotación sexual? ¿Qué tiene en común la historia de Paola, la niña indígena prostituida desde los 14 años, con la historia de Lilia Iturbe, por ejemplo, que fue asesinada por su esposo hace 10 días en Lomas de Chapultepec? O con la historia de Alexis, que también fue asesinada no muy lejos de aquí hace un mes. O con la historia de Lilia, la niña de 11 años que fue asesinada por su novio de 14, que la mató a golpes por celos. ¿Qué tienen en común todas estas mujeres? Todas estas mujeres son víctimas de la violencia de género, porque el feminicidio y la explotación sexual son dos síntomas de una sociedad que ignora, promueve y normaliza la violencia hacia la mujer. Si vemos a la violencia de género como un iceberg, es la violencia que se ejerce hacia un tipo, hacia una persona, por motivos de género o sexo, y que tiene consecuencias muy dañinas a nivel psicológico, físico y emocional. Y si la vemos como un iceberg, la explotación sexual y el feminicidio estarían en la punta de él, porque son las prácticas más explícitas de la violencia de género. Paradójicamente, aunque no hablemos mucho de ellas, son las que están arriba, las que más fácil podemos identificar. Pero ¿qué hay debajo del iceberg? ¿Qué elementos de nuestra cultura hacen que exista la explotación sexual, por ejemplo? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos al feminicidio?
Bueno, en el intento por individualizar un poco los ingredientes o los factores que hacen de nuestra cultura una cultura especialmente violenta hacia las mujeres. Creo que hay 3 elementos que destacan bastante. Y ya para amenizar un poco esta plática, esa se supone que soy yo, con un gorro de chef. Y esta es la receta para una sociedad desigual y violenta hacia las mujeres. Y esta receta consta de 3 ingredientes básicos: educación de género, publicidad, medios y entretenimiento, indiferencia. En cuanto a la educación de género, les voy a contar algo. Hace como unos meses hice una encuesta preguntando cuáles eran los peores insultos para hombres y para mujeres. Y las respuestas fueron sorpresivamente muy parecidas. Para los hombres, la gran mayoría, con un par de excepciones, contestó que el peor insulto para un hombre es el de maricón. Y otras palabras que todos sabemos y no voy a decir el día de hoy. Y en cambio para la mujer, el peor insulto era el de zorra. Ahí había un poco más de variedad. Estaba el de gorda, tonta, inútil, pero el insulto por excelencia era el de zorra. Y yo creo que los insultos nos pueden decir bastante sobre la educación de género en la ciudad y creo que también a nivel país. Porque los insultos nos delatan. Nos dicen qué es lo que más nos duele, dónde más nos lastima que nos digan, ¿no? Y eso creo que de cierta forma, casi sin querer, nos dice qué es lo que más apreciamos. Por eso digo que nos delatan. Entonces, un maricón, según el diccionario, es un hombre que tiene actitudes o comportamientos que culturalmente nosotros asociamos con lo femenino. Cuando nosotros usamos la palabra maricón como insulto, en realidad el insulto está en parecerse a una mujer, ¿o no? Cuando a una mujer le decimos zorra, en cambio, le estamos diciendo que es una mujer fácil, eso es una mujer zorra, una zorra. Y en nuestra sociedad las mujeres fáciles no se respetan. Entonces, esa es una idea también un poco peligrosa, porque decir que la mujer tiene que ser difícil para ser respetada sugiere la idea de que el respeto no es algo intrínseco, no es algo garantizado por el solo hecho de ser una persona, sino que me lo tengo que ganar, y díganme si no, teniendo determinadas actitudes, hablando de cierta forma, poniéndome este vestido tan femenino que me puse el día de hoy, y demás. Entonces, por eso digo que los insultos nos delatan, porque algo hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad, y no quiero sonar exagerada, que ha hecho que todo lo femenino tenga una connotación extremadamente negativa en nuestra sociedad. Por eso es tan común que expresiones como no seas niña, no seas vieja, no llores, tengan todas estas connotaciones negativas, al revés de que esa persona o esa mujer sí tiene pantalones o sí tiene otra cosa que tampoco voy a decir, pero que todos sabemos a lo que me refiero. Entonces hemos creado una tensión violenta entre los sexos, donde nos definimos por oposición al otro, donde yo soy lo que tú no puedes ser y tú como hombre no te puedes parecer bajo ninguna circunstancia a lo que soy yo si no quieres tener connotaciones negativas. Simone de Beauvoir decía que a los niños se les agobia con exigencias y a las niñas con restricciones. Y yo creo que si lo pensamos eso tiene bastante sentido, incluso hoy en día. El segundo ingrediente, y es mi preferido, es el de la publicidad de los medios y entretenimiento, que se resume un poco a eso. La hipersexualización de la mujer. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces han visto el cuerpo de una mujer semidesnudo o con un atuendo que requirió un gasto mínimo en tela, anunciando cualquier tipo de producto que no tenga nada que ver con lo sexual, desde unas rufles hasta una cerveza, hasta... Ya vi un par de risas, claro que todos vieron ese anuncio. Y es verdad, la hipersexualización del cuerpo femenino es una práctica estratégica y súper común en el lenguaje mediático, publicitario y en la industria del entretenimiento. Y ejemplos, bueno, hay muchísimos y yo nomás aquí les puse algunos. Hamburguesas, uno nunca se imaginaría. Post-its, rufles, que es mi preferido. Y en la industria de la música, nuestro querido amigo Pitbull siempre nos provee de buen material para hablar de la representación de la mujer en los medios. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que es muy difícil erradicar la idea de que la mujer es un objeto. Cuando prendes la tele, vas al cine, abres una revista y todo el tiempo parecen recordarte lo opuesto. Esta hipersexualización del cuerpo de la mujer, aparte de crear estándares estéticos, muchas veces irreales, inalcanzables para muchas mujeres y niñas, hace que le quita más poder a la mujer todavía, porque su cuerpo se transforma en un objeto. Y eso, agregado a la cultura a esta educación de género tan rival que hay entre hombre y mujer,
crea estas relaciones desiguales de poder y esta como imagen de la mujer que está detrás de los actos tan violentos que hay en nuestro país. Y a eso nos lleva al último ingrediente, que yo creo que tiene mucho que ver con dónde estamos sentados o desde qué lado vemos las cosas. Yo creo que la indiferencia va acompañada muchas veces con una dosis masiva de desinformación. Y la desinformación es peligrosa porque nos hace cómplices. Porque no saber qué pasa en tu ciudad es no poder hacer nada al respecto. No saber de qué forma estás tú perpetuando la violencia es no poder dejar de hacerlo. Incluso es tan peligroso que no te va a dejar identificar la violencia en tu vida. Y yo creo que muchas prácticas machistas, muchas cositas que promueven esta desigualdad entre hombres y la mujer, las tenemos tan naturalizada en nuestra cotidianidad que es muy difícil identificarla. Incluso si para las mujeres es difícil, muchas veces identificar, muchas veces nosotras somos partícipes de las mismas prácticas y no nos damos cuenta, imagínense para los hombres. Y ese es un problema, ese es un reto para luchar contra la desigualdad y contra la violencia de género, porque podemos empoderar a millones de niñas, podemos hablarle a nuestras niñas de respeto y decirle que ellas son merecedoras de respeto por el solo hecho de ser seres vivos y que el respeto no va adjunto a ninguna restricción, no tiene nada que ver con una minifalda o una grosería. Podemos hablarle de las exigencias que se le van a imponer por el hecho de ser mujer y mostrarle que ella no tiene que adherirse a ellas para tener valor. Podemos insistirle y enseñarle que ningún niño tendría que poder jamás decir qué tienes que ponerte, cómo tienes que hablar, a dónde tienes que ir, con quién te tienes que juntar. Podemos hablarle a las otras niñas de violencia, para que sepan si tienen privilegio cuando lo tengan y para que desarrollen un sentimiento de empatía que nos debemos por el hecho de ser hermanas. Pero yo creo que no va a servir de mucho si no insistimos en las mismas cosas cuando criamos a los niños. Porque le puedes hablar de respeto y equidad a tu hija, pero si después de la cena ella va a tener que juntar los platos sucios de sus hermanos porque es mujer, hay una incongruencia. O si su hermano va a crecer con la idea de que él tiene más poder, más derechos, más privilegios por el hecho de ser hombre. Hay que enseñarle a los niños a que la mujer, más bien ellos no tienen por qué ellos definir el valor de una mujer o de una persona. Que no quiere decir no y no quiere decir convénceme. Que la mujer tiene los mismos sueños y las mismas aspiraciones que él, que la familia es un trabajo compartido, que la mujer es valiosa y no vino al mundo nomás a entretener y servir y demás, a pesar de que nuestra cultura todo el tiempo nos quiera recordar otra cosa. Enseñarle a las niñas a no ser partícipes de la violencia y a no permitirla en sus propias vidas, va de la mano inevitablemente con enseñarle a los niños a no ejercerla. Porque por un niño que se indigne por la situación femenina en su país, yo estoy segura que va a haber una niña violentada menos. Porque no solo va a ser un hombre que reniegue la violencia en sus propias acciones, sino que va a ser un hombre que no va a permitirla. Y yo creo que luchar contra la violencia de género implica regenerar, replantearnos muchas cosas que por mucho tiempo hemos dado por sentadas. No nos hemos dado cuenta del daño que nos estaban haciendo como comunidad. Y en ese replantear, yo creo que nos vamos a dar cuenta eventualmente que no hay reglas para ser humano y que hay muchas formas de ser humano y que todas son valiosas, todas son respetables. No nos toca a nosotros validar a la otra persona. El solo hecho de su existencia es argumento suficiente para respetarlo y celebrarlo. Cuando nos demos cuenta que no hay reglas para ser humanos, nos van a dejar de acosar todas estas calumnias que traemos cargando. La homofobia, el racismo, el machismo, todas son productos de estos moldes arcaicos que nos empeñamos en imponer desde pequeños. Y con eso yo creo que va a venir una buena dosis de justicia, y con la justicia viene la paz, y la paz nos pone de buen humor a todos. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Hablar del tema, informar a la gente que está a nuestro alrededor y que aún no se ha enterado que la violencia es real y existe, aunque no la vivas en primera persona. Que el machismo todos los días cobra a sus víctimas y que la indiferencia nos hace cómplices, porque el machismo violenta, humilla, distorsiona y minimiza. El machismo mata. Muchas gracias.